días a todos los radioescuchas. Bienvenidos a este nuevo podcast, esta mañana invernal. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que nuestro Señor sea con cada uno de ustedes en este segundo día del mes de julio. Y ya acercándonos prontamente a un nuevo fin de semana. Bueno, paso a saludar a mi gran amigo y hermano David Fernández. Dios te bendiga, hermano. Hola hermano David, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Yo acá muy bien, en este día frío de invierno, pero muy agradecido, ¿cierto? Porque hemos tenido bastante lluvia y eso es muy positivo para este lugar donde yo vivo, que está en plena sequía. Tú sabes que la laguna que teníamos acá, la laguna Culebó, se secó, o sea, está completamente seca, así que ahora se ha ido renovando y está lentamente recuperándose. Muy lentamente, no tan rápido. Pero ¿se ve alguna variación? Las napas subterráneas están llenándose y eso esperamos que suba un poquito el nivel del agua, pero en este minuto mínimo, o sea, tú ves y es solamente tierra. Así que vamos a esperar acá que esto siga lloviendo, ¿cierto? Y pueda recuperarse este paisaje que es muy hermoso. Seguro que sí. Este valle central es muy, muy hermoso. Así lo describían los historiadores que acompañaron a Pedro de Valdivia en ese tiempo, a Diego de Almagro también, hablaban cosas hermosas acerca de este valle central. Bueno, lo que nuestro hermano David Fernández comenta es que hemos pasado por algunas lluvias importantes en esta región metropolitana. Para él, algo necesario porque vive en la zona agrícola. Pero nosotros que vivimos en la ciudad hemos tenido algunos inconvenientes, porque como las cosas que se hacen aquí en Chile generalmente se construye y no se proyecta en el futuro. Los alcantarillados que habían hace 10 años o 5 años siguen siendo los mismos, pero se multiplicaron las casas y eso creó un problema gigantesco cuando llueve, como ha sucedido esta semana. Pero es cierto, este país necesita agua y no podemos decir lo contrario. Esperamos que Dios ayude a los hermanos que han quizás sufrido un poco estos avatares de estas lluvias, y también que Dios tenga misericordia de toda esa gente que está a la intemperie, sufriendo el frío, la lluvia, y ahora todo eso se mezcla, un cóctel malévolo con todo lo que es el COVID-19, ¿cierto, mi hermano David? Así es, mi hermano, así que oramos por ellos también, nos acordamos de los que están padeciendo en esta hora, los que están en las calles, ¿cierto? Nuestra oración cada mañana es por ellos también. Y eso, como bien tú dices, es muy necesaria la lluvia para los sectores agrícolas, pero lamentablemente las ciudades actuales no, o nuestro caso, ¿cierto? No están muy preparadas para enfrentar la lluvia. La gente del sur se ríe de los santellinos, la gente del campo dice, llueve un minuto y ya están colapsados, ¿cierto? Pero bueno, es nuestra realidad. Es cierto, estamos un poco parecidos a aquellos feligreses de ese tiempo antiguo que querían lluvia, pero cuando fueron convidados a la oración por lluvia, ninguno llegó con paraguas ni con ropa preparada ad hoc a la lluvia. Así están nuestros líderes esperando que llueva, diciendo que necesitamos lluvia, pero no se preparan para recibir esa lluvia. El Señor escuchó nuestra oración, mandó la lluvia, pero causó algunos estragos. Bueno, Radio Escuchas, en esta oportunidad nos convoca la cuarta edad de la Iglesia. Sí, Señor, ya estamos en la cuarta edad de la Iglesia, la edad de Tiatira, donde revisaremos la ubicación geográfica, aspectos económicos, sociales y religiosos de la ciudad. Analizaremos el contenido de la carta del ángel mensajero de esta edad con todo lo que contiene el material espiritual. Encontraremos también quién es el mensajero a esta edad. Si no lo sabe, atento al programa. Además, observaremos aspectos de la edad, no de la ciudad de Tiatira, sino que de la edad de Tiatira, como por ejemplo el Islam y las cruzadas. Esperamos que esta exposición de los temas a tratar sea motivador para cada uno de ustedes, para que nos acompañen durante estos minutos y no se despeguen
de nuestra sintonía. Bueno, pasamos entonces a leer la Santa Biblia en Apocalipsis o Revelación de Jesucristo, capítulo 2, versos 18 al 29. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué maravillosa porción de la palabra de nuestro hermano David Fernández. Amén, así es, hermano David. Bien, vamos a hablar un poco de esta edad y le vamos a recordar a los auditores, ¿cierto?, que lo que nosotros estamos tratando en estos podcasts, ¿cierto?, se encuentra en la exposición de las 7 edades de la Iglesia. Bien, este libro, ¿cierto?, que nosotros tenemos, predicado por el hermano William Marion Branham, es de donde nosotros estamos basándonos para hacer estos programas. Bien. Y hermano David, te voy a contar un poco de esta ciudad, ¿cierto?, de Tiatira, ¿ya? Amén. Se encuentra en el camino entre Pérgamo y Sardis, está entre estas dos ciudades. Pérgamo ya vimos en el programa anterior, es el reino de Pérgamo, era una ciudad muy importante, ¿cierto? Y Tiatira no es una ciudad tan importante como lo fue Pérgamo, ¿ya? Tiene un lugar bien secundario en cuanto a importancia. Tampoco hay mucha bibliografía o historiografía con respecto a Tiatira. Es muy poco. Si tú investigas, puedes hacer el ejercicio de buscar en Google, ¿cierto?, nos vas a encontrar mucha información con respecto a Tiatira, porque no fue como una ciudad muy importante. Bien, se encuentra a 64 kilómetros al sureste de Pérgamo, ¿cierto?, junto al río Lico. Y Seleuco I, que fue uno de los generales de Alejandro Magno, la volvió a fundar esta ciudad en el año 301 al 281. Se estableció como una colonia militar macedónica. Recordemos que los macedonios es el origen, ¿cierto?, de donde venía Alejandro Magno, y este general macedónico, ¿cierto?, reconstruyó y refundó esta ciudad. Después de esta característica de ser una colonia militar, pasó a ser un centro comercial e industrial importante, y es cuando ya se está escribiendo esta carta que Juan está redactando para enviarla al ángel de Tiatira. En ese minuto Tiatira ya tenía una importancia económica importante. Bien, entonces como bien les decía, Tiatira estaba situada en un gran valle de norte a sur que unía los valles de los ríos Jaico y Herno, ¿tá? Se construyó en un país relativamente llano, el lugar donde se ubicó,
muy llano y desprovisto de acrópolis, no tenía una plaza pública importante y tampoco tenía fortificaciones naturales importantes. Por eso era un lugar que iba a ser arrasado fácilmente, ¿ya? Como bien les decía hace unos minutos, Tiatira la fundó uno de los sucesores de Alejandro Magno, ¿cierto? Seleuco, como un puesto militar para guardar la carretera que iba de norte a sur. Bien, luego hubo un cambio en esto y ¿cuál es el tema? Que era una ubicación estratégica que tuvo Tiatira, ¿ya? Cuando sufriera algún ataque de Pérgamo, Tiatira era la que estaba encargada de demorar el avance de los invasores hacia Pérgamo, ¿ya? Por eso iba a estar siempre expuesta. Esa característica militar tenía Tiatira. Bien. ¿Qué más podemos identificar acá? Fue varias veces destruida y reconstruida esta ciudad, ¿ya? Y en cuanto a los aspectos políticos, esta fue anexada en el año 190 a.C. a Roma, ¿ya? Y ya estando anexada a Roma, disfrutó de la Pax Romana, ¿bien? El concepto que nosotros estudiamos ahí en los programas anteriores en nuestro mundo, ¿cierto? En la temporada pasada, y cuando Augusto llega a asumir el imperio de Roma, él trae consigo la paz, ¿bien? Que es un momento de calma, de quietud, donde tiene gobernado todo el imperio. Entonces, Tiatira pasa a disfrutar de esta pax en el año 190 a.C. Bien. El tema del camino, que en algún minuto fue un problema, ¿cierto? El quedar tan expuesta a los ataques del enemigo, ¿cierto? A las invasiones, con el tiempo se convirtió en algo positivo, ¿cierto? Porque hizo que se uniera el Imperio Romano con esta ciudad, con esta localidad. Mira, algo muy importante, como hemos escuchado en algunas ocasiones cuando dicen por ahí todos los caminos llevan a Roma, ¿cierto? Eso literalmente fue así. Ya este camino que tenía la ciudad de Tiatira lo conducía directo a Roma, ¿bien? Y por lo tanto, estos lugares, ¿cierto?, eran bastante frecuentados, ¿ya? Y tuvieron una importancia muy considerable para el tema económico, para las transacciones económicas en ese minuto, ¿bien? Una cosa muy, muy importante acá, ¿ya? Es que Tiatira fue muy célebre por sus numerosos gremios. Bien, ¿qué son los gremios? Es un equivalente hoy día a lo que son los sindicatos, ¿ya? Wow. Y vamos a explicar el por qué. Wow, sí, créeme que sí. Estamos hablando del 600, del 100, más o menos. Del 100 más o menos, sí, el primer siglo, que fue cuando tomó mucha importancia este tema de los gremios, y es un tema económico, social, y a la vez tiene una integración religiosa, y es el tema que va a causar algunos problemas y caracterizar la edad también, David. Mira, la principal industria de Tiatira era la producción de lana, de artículos teñidos, ¿ya? Y a ti te va a hacer mucho sentido cuando vemos el tema de Pablo, cuando llega Lidia al Evangelio, que era la vendedora de púrpura. Bien, y esa era una actividad bastante importante en Tiatira. Muchos historiadores piensan que Lidia era una persona de mucha economía. Bien, los vendedores de púrpura eran de buena situación económica y tendría que haber sido una persona muy influyente en el gremio. Bien, entonces podemos destacar acá que los gremios tenían a su cargo la fabricación del lino, ¿cierto?, la confección de prendas, la parte de como las tintorerías, ¿cierto?, los curtidores de cuero, los alfareros, los panaderos, los comerciantes de esclavos, los herreros, los que trabajan en el metal, el bronce. Cada uno de ellos, ¿cierto?, estaban asociados a estos gremios. Bueno, me faltó comentarte algo. Este tema de los teñidos de púrpura, ¿cierto?, era una raíz que se extraía de una planta y que lograban
teñir esta tela, ¿cierto? Y que tenía el púrpura, no sé si te recuerdas que se usaba por la clase alta. ¿Te recuerdas que en algún minuto en Roma lo vimos? Que toda la razón, el color de tu vestimenta te daba una connotación social. Así es, entonces no cualquiera usaba púrpura porque era escaso y era caro. El tratamiento de una tela al teñido era una, ¿cómo le llamamos nosotros hoy día? Era un privilegio, ¿cierto? Tener una ropa de color púrpura. Bien, entonces en este contexto, ¿cierto? Como te estaba comentando, tenemos varios gremios de trabajadores que estaban muy unidos en lo económico, ¿cierto? Y que al mismo tiempo también celebraban ciertas festividades religiosas. Por lo tanto, pertenecer al gremio te daba participación en la economía de Tiatira y también te daba un acceso a los aspectos religiosos, a celebrar ciertas fiestas. Y hoy día nosotros lo vemos, por ejemplo, muy, muy sutil y someramente, pero los pescadores, ¿cierto? Tú ves que ellos tienen una procesión a San Pedro. Bien, ahí actualmente podríamos evidenciar algo que sería una similitud con este tema de los gremios. Ahora, mi hermano, disculpa, hermano David Fernández, si observamos eso, el muy buen ejemplo que nos estás dando, que lo podemos apreciar en nuestro país, significa que los gremios, al ser este conglomerado de personas, deben haber tenido mucho poder. Así es, bastante poder. Si tú no pertenecías a un gremio, no podías explotar esta actividad económica. Por lo tanto, quedabas excluido. Y es por eso que la carta es tan firme en este tema, ¿cierto? Porque para poder desarrollar tu actividad económica tenías que ser parte del gremio. Y al ser parte del gremio, tenías recién acceso a poder trabajar, a una vivienda, ¿cierto? Y tenías acceso a las festividades religiosas. Y no participar de las festividades religiosas te excluía automáticamente del gremio. Bien, y perdías todo: casa, trabajo, acceso a tu fuente de sustento, ¿cierto? Por lo tanto, era un tema no menor esta participación en el gremio. Bien, y es lo mismo, o sea, si hoy día quisiéramos nosotros observar esta situación, lo vemos fácilmente en las costas de Chile, ¿cierto? Con el gremio, y hoy día está el sindicato de trabajadores portuarios, ¿cierto? Los pescadores están muy organizados, tienen sus fiestas religiosas también. No es tan taxativa como en este periodo como Tiatira, ¿cierto? Puedes mantener tu libertad religiosa, pero en este tiempo no, ¿ya? Y recordemos que Tiatira también tenía mucha influencia de Pérgamo, y valga la redundancia, ¿cierto? En Pérgamo tenían la adoración a los emperadores, por lo tanto se mezclaban acá esta adoración a los emperadores y la adoración a ciertas deidades que eran las que protegían a estos gremios o actividades económicas. Bien, por lo tanto era bastante pagana e idolátrica la vida en Tiatira. Mi hermano David, al escucharte, más o menos me estoy imaginando cómo era la vida de esta ciudad. Debe haber tenido bastante vida militar, me imagino, si era un puesto de avanzada para impedir los ataques a Pérgamo. Debe haber tenido también una fuerte influencia militar. Sí, inicialmente sí. Inicialmente sí tuvo este carácter de centro militar, ¿cierto?, para detener las invasiones, pero posteriormente fue mutando a una ciudad más económica, ¿cierto?, de más transacción, más comercial. Bien, fue mutando en eso. Y estaba ubicada entre las dos grandes ciudades, ¿cierto?, entre Pérgamo, como te decía en un principio, y Sardis también. Eso es. Y con respecto a los aspectos de religiosos, ¿cierto?, la deidad más importante, no la principal, pero la más importante, era Apolo. Bien, y Apolo, ¿cierto?, era reconocido como la luz o el sol o la verdad y la profecía. Bien, se ofrecía mucho
sacrificios. También Apolo era el que les daba la suerte. Recordemos que en Grecia existían los oráculos y el más famoso de ellos es el oráculo de Delfos, ¿bien? Donde se le daba la suerte a la persona que iba a consultar por ella. Y acá en Tiatira era exactamente lo mismo, también había un oráculo, ¿cierto?, donde se iba a buscar qué deparaba el futuro, el destino para ti, ¿ya? Entonces, este Apolo, ¿cierto?, tenía varios aspectos, no solamente decirte el futuro, sino que estaba asociado a la medicina, a la curación. Tenía a su hijo que era Asclepio, que lo vimos en el programa anterior, o este regidor de la medicina, ¿cierto?, que fue el que de manera muy sutil el diablo utilizó para adorar las serpientes, Esculapio, ¿cierto? Entonces Apolo también tenía cierta ascendencia sobre este Asclepio o Esculapio. Bien, eso, hermano David, con respecto a estos aspectos religiosos. Podríamos seguir avanzando, pero todo el día hablando de esta mitología griega que es muy rica en la historia, ¿ya? Pero que nosotros sí, como cristianos sabemos que finalmente es idolatría y paganismo, ¿verdad? Amén, esa es la pura verdad, mi hermano David Fernández. Y como te escuchaba, ya estábamos entrelazándonos entre los aspectos históricos culturales y religiosos, y nos mete de lleno a lo que es el mensaje que predicó nuestro precioso hermano William Marion Branham, y que fue predicado el día jueves 8 de diciembre del año 1960 en el Tabernáculo Branham. De la compilación de todos estos mensajes es que se confeccionó el libro que nuestro hermano David Fernández recomendó hace unos minutos atrás, una exposición de las 7 edades de la Iglesia. Un muy buen material para todo creyente, para toda persona que se aprecie de cristiano. Es un muy buen material para leer. Bueno, para continuar con este podcast y ir avanzando rápidamente, tenemos que esta cuarta edad de la Iglesia, que comprende entre los años 606 y 1520. Imagínate, Radio Escucha, esta es la edad más larga de las 7 edades de la Iglesia en cuanto a duración cronológica, pues duró más de 900 años. Amén. Bueno, y esta edad tiene unas características que el profeta de esta séptima edad nos invita a que reflexionemos. Una de ellas es que Tiatira quiere decir, dice el profeta en el párrafo 4, quiere decir mujer dominante. Y ahora, bueno, el profeta dice que una mujer dominante es la maldición más grande en todo el mundo. Mire, bueno, y el profeta cita a Eclesiastés, el gran sabio de la Biblia, que es Salomón, que dice: he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Y bueno, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:12 cita: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esta característica que vemos aparecer aquí en Tiatira, la podemos, adelantándonos un poquitito, la podremos ver aún más aumentada en la edad de la Odisea, que es la séptima y final edad, ¿cierto? Bueno, y el profeta dice, rápidamente dice, que la mujer no ha sido diseñada para tener una actitud o disposición férrea. Según la Escritura, ella debe ser sumisa al varón. Ahora, esto lo más probable es que los radioescuchas consideren que todo esto es muy anticuado, pero esto es palabra de Dios para nosotros los creyentes de esta séptima y final edad. Amén. Así para ella, eso es un mandamiento. Dice: una mujer que en verdad sea femenina, toda femenina, ella tendrá esa actitud. No pensemos que será como una alfombra donde uno se limpia los pies, porque ningún hombre que en verdad sea un varón
hará de ella una alfombra. Pero ella querrá estar bajo la autoridad y no gobernar sobre el varón, porque el varón es la cabeza del hogar. Si ella rompe esa imagen que Dios ha hecho para ella, entonces ella se pervertirá. Y cualquier hombre que le permite a la mujer que tome autoridad sobre él, también rompe esa imagen, tornándose un pervertido. Que Dios nos ayude cuando estamos bombardeados en este día con pensamientos y frases que todos somos iguales. No decimos que no todos somos iguales, pero la palabra de Dios va a ser siempre la misma. Amén. Bueno, el profeta nos lleva al principio y también dice que la mujer fue tomada del hombre, y como ella fue tomada del hombre, ella no salió directamente de la mano de Dios. Eso provocó que ella en gran manera fue diferente de todas las demás hembras que Dios había creado. ¿Y cuál es la diferencia? Que dice que ella tenía la capacidad, así lo dice el profeta, la capacidad de ser engañada. Y lo podemos ver en Génesis cómo sucede esto. Amén. Y el profeta dice, para terminar esta salida que toca él sobre la mujer, dice, por un lado, la mujer tiene dos tipos a los cuales puede aspirar o llegar a ser. Dice, por un lado, ella será llamada una ramera, o por otro lado, ella podrá ser llamada la novia de Cristo. Ella puede ser vulgar, inmunda, si ella no hace caso a la palabra de Dios. Pero si ella hace caso a la palabra de Dios, ella será la cosa más limpia, hermosa y santa que usted alguna vez pueda ver. Bueno, en esta edad de Tiatira, el profeta dice que se caracteriza por esta mujer dominante, y esta mujer dominante en esa edad en particular era el misterio Babilonia, o sea, la gran ramera. Recordemos que en el podcast pasado conversamos una parte acerca de este gran misterio que vino sucediendo a través del tiempo, que vino escondido entre medio de la iglesia inicial en Éfeso, y fue creciendo y creciendo. Aquí y en Pérgamo, vimos en el podcast pasado, en Pérgamo se produjo un quiebre donde ellos en el año 325 lograron desplazar de su posición principal a nuestro Señor Jesucristo, y lo desplazaron para colocar sus dogmas y tradiciones. Entonces, eso que se produjo allí fue el nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que es el misterio Babilonia, la gran ramera. Ella es Jezabel, la profetisa falsa. Ahora, usted me puede decir, hermano David, ¿por qué profetisa falsa? ¿Por qué? Porque la mujer verdadera es sumisa a Dios. Si ella no es sumisa a Dios, entonces es falsa. Y ella, esta iglesia que vimos nacer en Pérgamo, echó fuera a la palabra y ha destruido las Biblias, las destruyó en este tiempo, y los documentos dignos de los piadosos. Ella dio muerte a los que predicaban la verdad, se apoderó de los reyes, de los príncipes y de las naciones. Ella dominó los ejércitos, y es más, ella insiste que ella es el verdadero cuerpo de Cristo y que sus papas son los vicarios de Cristo. Y aquí me quiero detener, mi hermano David Fernández, para hacerle una pregunta. ¿Qué son los vicarios? Muy bien, hermano David, buena pregunta. El vicario es la persona que se pone en el lugar del, o en el lugar de, ¿ya? Un vicario, cuando uno habla de vicario actualmente, es un enviado, alguien que va en representación de. En este tiempo, históricamente, nosotros conocemos mucho el concepto, los cristianos, de vicarius filii Dei, que significa en el lugar del Hijo de Dios. Bien, por lo tanto, el pontífice, el líder religioso, ¿cierto? Ahora va mutando esto, y ya no es solamente un pontífice, un constructor de puentes, ¿cierto? Como lo vimos en los programas anteriores,
sino que más bien ahora es el representante, es la imagen, es quien es la cara visible del Hijo de Dios en la tierra. Por lo tanto, ya hay unos cambios sustanciales ahí en la posición que asumen estos papas en este periodo histórico, que es bastante rico. Acá vemos cómo esta bestia, ¿cierto?, toma el control completo del mundo y empieza a subyugar, de hecho, a la sociedad, a los reyes, a los príncipes, ¿cierto?, incluso poniéndose en el lugar del Hijo de Dios. ¿Bien? Qué tremendo, mi hermano David Fernández. Al escucharte esa definición, me recordaba cuando el profeta dice que este Papa de Roma cambió la palabra. Imagínense lo osado que ellos llegaron a ser. Y ellos cambiaron donde la Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. Ellos lo cambiaron y pusieron hay un mediador entre Dios y el hombre, haciendo que entre Dios y los hombres hubiera un hombre, y ese hombre eran los papas. Qué tremendo esto, este demonio, cómo fue tan osado. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque ya que estamos entrando grandemente en esta edad de Tiatira, no podemos dejar pasar no podemos no responder la pregunta que planteamos al comienzo. ¿Quién es el mensajero de esta cuarta edad? Bueno, el profeta dice que para esta cuarta edad, revisando todo este largo tiempo, más de 900 años que transcurrieron, hubo tal oscuridad que era casi imposible encontrar a alguien que lograra cuadrar según el filtro que teníamos para escoger a los mensajeros. Si se recuerdan ustedes, radio escuchas, el filtro para encontrar al ángel mensajero de cada una de las 7 edades de la iglesia era la vida y obra y ministerio del apóstol Pablo. Amén. Entonces, ese patrón el profeta de esta séptima edad lo fue buscando en cada una de las 7 edades, y en esta cuarta edad el profeta dice que hubo tanta oscuridad que casi ninguno podía soportar la prueba de la verdad o el patrón que se iba presentando. Pero él encontró a 2 hombres o 2 ministerios de las Islas Británicas que sí cuadraron, y ellos fueron San Patricio y San Colombo. Bueno, San Colombo, para ya avanzar rápidamente, San Colombo es el ángel mensajero para esta cuarta edad, amén, para la edad de Tiatira. Pero les invitamos a cada uno de los radioescuchas que busquen sobre la vida de San Patricio, quien tuvo una vida sobrenatural también. Ahora, Colombo, ¿por qué Colombo? Recordemos el patrón que el santo profeta de esta edad puso como Pablo, y Colombo luchó tenazmente contra esta iglesia católica, que recordemos en este momento pasa a ser la iglesia entre comillas cristiana. Y Colombo y todos los verdaderos hijos de Dios pasan a ser renegados, pasan a ser ellos los que están fuera, ellos los que están mal, ellos los que no están creyendo en Cristo. ¡Qué tremendo! Los verdaderos seguidores de Cristo pasan a ser personas que no siguen a Cristo según el pensamiento y la doctrina de la iglesia que está reinando en ese momento. Bueno, aproximadamente Colombo y Patricio, ellos no lograron conocerse, porque aproximadamente 60 años después de la muerte de San Patricio, Colombo nació en una familia real de Fergus, al norte de Irlanda. Y bueno, Colombo predicó el evangelio puro, y sus colaboradores se esparcieron por toda Escocia, tornándola a Dios. También llegó a Irlanda y al norte de Europa. Y miren, esto me llamó mucho la atención, algo que toca el profeta acerca de Colombo, y creo que será lo último que tocaremos para dejar material para lo que viene más adelante sobre la vida de cada uno de los mensajeros de estas edades. El profeta dice que la forma o el modo de esparcir el evangelio fue que tal vez una docena de hombres bajo un líder
entrarían en un campo y literalmente construirían una ciudad basada y centralizada en Dios. Estos 12 hombres, dentro de este equipo de trabajo, podríamos encontrar carpinteros, maestros, predicadores, etc. Todos maravillosamente versados en la palabra y en una vida santa. Entonces esto nos recuerda al avivamiento de Josías, cuando Josías comenzó a crecer en la Biblia. Él comenzó a crecer y sintió una inspiración de llevar y compartir lo que él tenía a las distintas localidades de Israel, y formó un equipo especializado donde habían levitas, maestros de la ley, y ellos compartieron de la palabra del Señor, y Dios bendijo ese sentir y hizo prosperar a Israel. Eso mismo quizás fue algo que tomó Colombo y que al profeta le llamó poderosamente la atención en la forma que este varón de Dios trabajó para esparcir el mensaje de su día. Ellos se mantuvieron libres de la ayuda del Estado y también así lograron mantenerse libres de la política. Y ojo con esto, en vez de atacar a las demás religiones, cosas que siempre generalmente las personas solemos hacer, ellos enseñaron la verdad. En vez de atacar las demás religiones, ellos se preocuparon de enseñar la verdad, porque creyeron que la verdad era suficiente arma para cumplir los resultados que Dios tenía en mente para ellos, y eran totalmente independientes de Roma. Con ese escáner rápido a la vida y obra de este siervo de Dios, podemos decir que él cuadró perfectamente con la vida y el ministerio de nuestro hermano y apóstol San Pablo. Bueno, para entrar ya en la epístola en sí, en la carta en sí a la iglesia de Tiatira, podemos decir que en el saludo dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Y el profeta muestra aquí un gran detalle que no apareció en las 3 edades anteriores, que es que Jesús para esta cuarta edad se revela como el Hijo de Dios. Ahora todos ustedes, y mayormente los radioescuchas que tienen nociones bíblicas, sabrán que Jesucristo viene en 3 porciones, amén: Hijo del hombre, Hijo de Dios e Hijo de David. Bueno, aquí en esta edad de Tiatira, él se manifiesta, él se revela como el Hijo de Dios. En los días de su carne, él fue conocido como el Hijo del hombre. Ahora, usted, lector bíblico, sabrá que en la Biblia todos los profetas son conocidos como Hijo de hombre, ¿cierto? Pero este era el Hijo del hombre, o sea, el gran profeta. Pero aquí él no se está presentando así, como el Hijo del hombre, como el gran profeta, como la persona que en sí mismo juntó todas las profecías. No, él se está manifestando como el Hijo de Dios, en la porción del Espíritu Santo, que vendría a encarnar, a reinar en los corazones de cada uno de sus hijos, para que nadie ocupara su lugar, la preeminencia entre su pueblo. Recuerde usted que uno de los propósitos de la revelación de Jesucristo es para mostrar y tener la preeminencia entre todos sus adoradores. Amén. Bueno, y en Tiatira, esta ciudad, aquí él está con ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, es decir, él está en una posición de juicio por lo que decía nuestro hermano David Fernández. Amén. Esta ciudad tenía un fuerte nexo religioso, tanto así que si alguien no creía como ellos, era completamente apartado de la vida social, de la vida económica, y en realidad debía abandonar la ciudad. Imagínese usted qué podía hacer si no podía comprar, si no podía vender. Se asemeja mucho a uno de los sellos, ¿ven?, que veremos más adelante. Pero aquí
el Hijo de Dios está mostrándose que está mirando con ojos llenos de ira y justicia mientras ve que Apolo es reverenciado como el Hijo de Dios cuando él, y solamente él, es el unigénito del Padre. Cuán terrible ha de ser su juicio sobre la religión de la edad de Tiatira, en la cual los miembros de la iglesia, así como todos los adoradores del Hijo de Dios, el Hijo de Dios entre comillas, Apolo, conocido como el hijo de Zeus, elevan a un líder humano al puesto de adoración, respaldados por el poder del Estado, la Iglesia Católica, porque eso es exactamente lo que vio. La Iglesia Católica Romana estaba completamente entregada a la idolatría basada en los ritos del dios del sol, Apolo, y había elevado a un hombre, el Papa, a la posición de deidad por medio del matrimonio de la Iglesia con el Estado, lo que sucedió en la edad de Pérgamo. ¿Ven? Bueno, en esta edad el profeta dice que logramos ver el ascenso del maometismo. Y allí el que quisiera preguntarle a mi hermano David Fernández, ¿qué nos puede mostrar de esta palabra, de este sistema, de esta religión, hermano? Muy bien, acá hay un interesante tema, hermano David, y antes de responderte eso, quiero comentar algo que es de suma importancia, ¿ya? En Europa, en este tiempo, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente cae en poder de los godos, los visigodos, ¿cierto? Es invadido por varios pueblos, ¿cierto? Bárbaros en ese minuto, y recordemos además que los emperadores han ido lentamente perdiendo la característica que tenían, el poder que ellos tenían, ¿cierto? El manejo que tenían del imperio se ve debilitado ya sustancialmente. Por lo tanto, ya a partir del año 390 en adelante, 410, son invadidos por Alarico, por ejemplo, y ya en el año 476 finalmente el imperio cae definitivamente, ¿cierto? Y el gran esplendor que tuvo Roma ya pasó a la historia. Pero ese es un hecho importante. En el año 390 aproximadamente, al 395, el imperio romano se divide en dos, y el emperador en ese minuto le da una parte del imperio a Honorio y el otro a su hijo Arcadio, y el imperio queda dividido en dos, uno con capital en Roma y el otro con capital en Bizancio o Constantinopla. Por lo tanto, antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano como tal, como la extensión que nosotros conocíamos, ¿cierto? Desde España hasta Turquía, queda dividido en dos imperios, ¿ya? Y esto es importante tenerlo claro en este minuto, porque el Imperio Romano de Oriente va a perdurar hasta el año 1520. Sin embargo, el Imperio Romano de Occidente va a caer en el año 476 después de Cristo. Bien, eso es como antecedente para hablar ahora un poco de lo que es el maometismo. Acá hay harto que hablar y ya se torna un poco complejo y color de hormiguita a analizar el contexto general de lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, teniendo en claro que Europa occidental pierde el orden que ellos tenían con esta unidad política, económica, social, que era el Imperio Romano, hoy día hay pequeños reinos, ¿cierto? Pequeñas dinastías que van tomando el poder en algunas localidades de Europa, ¿cierto? Pero todas aisladas entre sí, no hay una fuerza unificadora que toma el control de todo el vasto terreno, ¿cierto? Eso es por una parte. Y en el Medio Oriente se va a mantener una unidad que va a ser el Imperio Romano de Oriente, con capital Bizancio, ¿cierto? En el otro extremo, en Asia Menor, entonces vamos a tener varios grupos de principalmente árabes, ¿ya? Que tienen la característica de ser nómades. Nómade es la persona que deambula de un lugar a otro, son tribus nómades, ¿ya? A diferencia de sedentarios, ¿cierto? Que el que se establece en un lugar fijo. Estas tribus nómades y árabes que están ahí
van a conocer el nacimiento de una religión, ¿ya? Y esta religión va a ser dirigida por Mahoma, ¿ya? ¿Y quién es Mahoma, cierto? También se le conoce con el nombre de Abul Qasim o Mahoma, de la tribu de Quraysh. Este Abul Qasim, ¿cierto? Nace en la Meca, la ciudad de la Meca, ¿cierto? Que es la ciudad santa para los paganos de ese minuto, ¿cierto? Que adoraban a la Kaaba. La Kaaba era una piedra negra que recibía una adoración, ¿cierto? Había una visita a este lugar y este Mahoma o Abul Qasim recibe una revelación, ¿cierto? Y comienza a predicar una nueva doctrina en la cual estos distintos pueblos árabes creían en varios dioses, ya lo que se conoce con el nombre de politeísmo, pero él entra ahora a predicar a un nuevo dios que se llama Alá. Y este Alá tiene su base o raíz en el judaísmo. Bien, de hecho predica a los mismos profetas, habla de Abraham y de los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, establece esta nueva religión monoteísta, ¿cierto? La creencia en un solo Dios, y van a ser sus seguidores, los llamados califas, ya es el nombre que reciben los seguidores de Mahoma. Comienzan a ver, me faltó ahí comentarte algo. En el año 622, ¿cierto? Mahoma tiene que huir de la Meca, ¿cierto? Y se va a una ciudad que es bautizada posteriormente como Medina o Al-Medina, ¿ya? Y ese es el año de la Híjira, que es cuando comienzan a contar el calendario los musulmanes, en el año 622, ¿ya? Con la huida de Mahoma a Medina. Bien, en 10 años, en el año 632 muere Mahoma y logra establecer su religión en solo 10 años, y esta comienza a crecer rápidamente. Ahora sí, los califas, que son los seguidores de Mahoma, comienzan a avanzar rápidamente en la predicación de esta nueva religión. Se van a dividir también históricamente en los sunitas y los chiitas, ¿cierto? Que son dos grupos más radicales el uno del otro, ¿bien? Los chiitas, ¿cierto? Y los sunitas, como bien les dije, los chiitas ven a Ali o al yerno de Mahoma como el legítimo sucesor del profeta, y los chiitas, ¿cierto? Perdón, los sunitas son los más ortodoxos, ¿ya? Hay dos grupos que se van a reunir acá. Otro concepto importante acá es la yihad o la guerra santa, ¿bien? No está escrita en el Corán, y eso también hay que mencionarlo. El Corán es el libro o el libro santo de los musulmanes. La guerra santa o yihad no está ahí establecida, pero estos califas la utilizan, ¿cierto?, como herramienta para conquistar y subyugar los pueblos, ¿cierto?, amparándose en esta voluntad divina. ¿Bien? Ok, ¿qué más podemos decir entonces acá? Es que esta religión comienza rápidamente a conquistar todo lo que es Arabia y empieza a unificar a estos grupos nómades, y se establece un gobierno de carácter teocrático, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, a Omar, que transforma Omar es uno de los califas, ¿cierto? Los primeros califas sucesores de Mahoma, y van a transformar este régimen, que son de varias tribus persas, ¿cierto?, y politeístas. Los conquistan, los subyugan a la religión y comienzan a avanzar, a conquistar otros pueblos. Bien, es así que de esta forma, ¿cierto?, estos distintos califas van conquistando el Medio Oriente en sí, y van a construir en la misma Jerusalén, ¿cierto?, van a construir la mezquita de Omar, ¿ya? Que hasta el día de hoy va a generar los conflictos en esa zona. Conquistan todo el norte de África, se enfrentan también con Bizancio, ¿cierto? Siempre van a tener un enfrentamiento entre el Imperio Romano de Oriente, y por el extremo, ¿cierto?, van a atravesar a través de África, van a llegar a Europa y se van a establecer en España. Bien, y van a seguir avanzando para conquistar Europa. Recordemos que ya no existe la unidad del imperio, por lo tanto son todos reinos aislados, y para ellos es fácil, a través de su ejército, ¿cierto?, conquistar rápidamente estos lugares y comenzar a imponer su nueva religión. Bien, se van a encontrar en el año 700, cuando empiezan a avanzar hacia Europa, se van a encontrar con los mayordomos de palacio,
de la dinastía merovingia. ¿Ya? Los merovingios es un reino que está establecido ahí en Francia, ¿cierto? Y habían perdido lentamente y paulatinamente el poder, y los que van a tomar lentamente el poder son los mayordomos de palacio, que van a ser conocidos posteriormente en la historia como los carolingios, ¿ya? Entonces, en el año 732, Carlos Martel detiene el avance de los musulmanes hacia el centro de Europa, y se posiciona en sí como el líder de este grupo, que eran los mayordomos de palacio. Ahora se establece como un rey, ¿cierto? Lentamente desplaza a los merovingios, se establece como dinastía de Carlos Martel. Bien, y este Carlos Martel va a tener dos hijos, ¿cierto? Uno de ellos es Carlomán y el otro es Pipino, más conocido en la historia como Pipino el Breve, ¿ya? Este Pipino el Breve va a seguir los pasos y va a heredar el reino de Carlos Martel, ¿cierto? Y la figura más importante de esta dinastía va a ser Carlomagno, ¿bien? Este Carlomagno es el que le va a dar sustento a la dinastía carolingia y va a ser el que va a unificar el imperio acá, ¿bien? Perfecto. Bien, ¿qué más podemos decir acá entonces, hermano David? Es que esta dinastía carolingia es la que se va a enfrentar con este grupo musulmán, ¿cierto? El maometaísmo, ¿cierto? O el Islam más conocido, ¿ya? Entonces, esta es la situación que estamos viviendo en este minuto, el contexto histórico, social y religioso que vive Europa, es que por un lado, el grupo principal son los carolingios y por otro lado, tenemos el avance del Islam, ¿ya? Y que van a estar chocando. El Islam se va a establecer y van a quedar con una marca le llaman al límite los carolingios, y en esa marca, que va a estar en España, se va a instalar una persona que ahí vamos aprendiendo más cosas. El líder de la marca se llama marqués, ¿ya? Es el título que después va a asumir. Bien, y estos marqueses van a ser posteriormente vigilados por las personas de confianza del emperador, que se van a llamar los Michi Dominici. Los Michi Dominici son los encargados, los alter ego del emperador, que van a ir vigilando a estos distintos marqueses, ya que no asuman más poderes que el que les atribuye el emperador. Eso es por esta parte de David. Podríamos seguir hablando y me voy de lleno con el Sacro Imperio Romano Germánico, con Otón I, Otón II, Otón III y todos los otones, pero más o menos para dar un contexto más o menos histórico de lo que se está viviendo en Europa. Así en el imperio, ¿cierto? Asumen estos reinos que buscan una unidad. Una cosa importante, Carlomagno es coronado por el Papa de ese entonces, ¿cierto? Y ahí recibe de manos del Papa la corona, y eso marca un hito, ¿cierto? Porque el Papa en ese minuto asume un rol distinto, ¿cierto? Viéndose él, como bien decías tú, como vicario y como quien recibe el poder divino, ¿cierto? Y lo entrega al poder terrenal. Por lo tanto, acá comienza a configurarse este escenario, ¿cierto? Esta figura en la cual el poder divino le es otorgado a los papas y ellos ungen a los reyes temporales. ¿Ya? Es un tema súper especial que nace acá con principalmente con la coronación de Carlomagno. ¿Ya? Bien, David. Qué buen material, hermano David Fernández. Bueno, en este momento cabe recordarle a los radioescuchas que nosotros estamos tocando algunos temas, porque si ustedes nos acompañan también en el programa Nuestro Mundo, que se emite de manera quincenal, cada 15 días, lunes por medio, se va emitiendo un programa, un capítulo. Estamos abordando este mismo tema, pero lo estamos viendo desde otro prisma. Entonces, no se pierda el próximo capítulo, que debiera salir Dios mediante este lunes que viene, donde abordaremos cosas que no estamos tocando en este momento. Por eso mismo, ahora vamos a pasar de una forma somera
por algunos puntos importantes que nos gustaría tocar antes de finalizar esta edad de Tiatira. Por ejemplo, aquí hay cosas importantes que me gustaría que ustedes tomaran en consideración, radioescuchas. Al llegar al saludo y cuando Jesucristo elogia a los creyentes de la edad de Tiatira, Él dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Y bueno, si usted nos ha seguido y ha estado estudiando su Biblia, también se dará cuenta que en cada uno de los saludos Jesús dice: yo conozco tus obras. Él sabe por dónde estábamos pasando. Él sabe por dónde iban a pasar ellos, por dónde estaban pasando, por dónde pasaríamos, dónde estamos pasando nosotros hoy día. Él conoce, así como conoció las obras de cada uno de los creyentes y de cada una de las personas que vivieron en estas dispensaciones. Él también conoce nuestras obras. Él conoce tus obras, amado radio escucha. Ahora, el profeta dice aquí en el párrafo 36 de esta edad de Tiatira: las obras nunca tomarán el lugar de la fe en Dios para nuestra salvación, nunca. Pero las obras sí mostrarán nuestra fe ya puesta en el Señor. Las buenas obras no lo salvarán a usted, pero saldrán de una vida salva como fruto hacia el Señor. Lo que es horrible a los ojos de Dios es que los hombres hagan obras malvadas y luego digan que están haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo que estaban haciendo los obispos, los papas y toda la jerarquía de Roma. Pero nosotros no somos así. Si usted es un cristiano, usted hará lo que es correcto. Sus obras testificarán que su corazón está bien. Y no será algo que usted estará fingiendo, porque usted hará su voluntad aunque nadie más que Dios lo esté mirando. Y además, usted hará su voluntad aunque le cueste la vida. El profeta, otro punto importante, dice: fíjese en el orden en que el saludo coloca estas palabras. Dice: usted notará que amor es puesto entre obras y servicio. Y ese es el lugar correcto, porque sin amor nuestras obras no son aceptables ante Dios, ni tampoco nuestro servicio. Pablo hablando a los corintios dijo: sin amor no soy nada, y lo que hiciere será sin provecho si no es hecho con amor. Y aquí hay una advertencia para nosotros. Dice, aquí quiero dar una advertencia en el párrafo 40. La Biblia dice tocante a los últimos días que por la abundancia de iniquidad el amor de muchos se resfriará. En la edad de la Odisea, o sea, la última edad, el amor a sí mismo y el amor a las cosas materiales ocupará el lugar del verdadero amor de Dios. Nos es necesario guardarnos del poder del pecado en estos últimos días. Muchos se están endureciendo porque no se han dado cuenta del efecto de este espíritu del último día. Es tiempo de acercarnos a Dios y dejarlo que llene nuestras vidas con su amor. De otra manera, sentiremos la frialdad de la iglesia del último día y rechazaremos la verdad de Dios, que es lo único que nos puede salvar. Que Dios nos ayude a hacerle caso a esa maravillosa advertencia. Y el profeta sigue tocando cómo esta iglesia católica se va denigrando y denigrando, cada vez más cayendo en hechos terribles, y al final ya esta iglesia empieza a crear sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Dice, la iglesia termina renegando la palabra de Dios. El Papa, que literalmente es Apolo en una versión moderna, ha enseñado a la gente cómo unirse a los ídolos. La iglesia romana ahora ha llegado a ser una profetisa falsa para la gente, porque ella ha quitado de entre la gente la palabra del Señor y ha impuesto sus propias ideas en cuanto a lo que constituye el perdón de pecados.
y lo que trae las bendiciones de Dios. Y los sacerdotes han llegado al extremo de declarar categóricamente que no solamente tienen poder sobre la vida, sino también sobre la muerte, y enseñan por su cuenta que existe un purgatorio, pero usted no puede hallar eso en la Biblia. Enseñan que las oraciones, las misas y el dinero pueden sacarlo a uno del purgatorio y llevarlo al cielo. El sistema entero, que está basado sobre sus enseñanzas, es falso. No está basado sobre el seguro fundamento de la revelación de Dios en su palabra, sino que está basado sobre las arenas movedizas y sumergibles de sus propias mentiras diabólicas. Y bueno, este mensaje al final declara Jesucristo a través de su mensajero, le declara a la iglesia de Tiatira el fin y el castigo que le va a venir a esta ramera y a sus hijas. Y no es nada más ni nada menos que el lago de fuego. El profeta dice, ya para estar finalizando, dice que la Iglesia Católica jamás se arrepintió, jamás se ha arrepentido, porque aquí el profeta usa un paralelo entre Acab, Jezabel y la Iglesia Católica y Constantino. Y el profeta dice que Acab en un momento trató de arrepentirse, pero esta iglesia nunca lo hizo. Y dice el profeta que ese matrimonio entre Acab y Jezabel y entre Constantino y la religión produjo muerte. Entonces llegó la luz sobre la unidad de la deidad y ellos también se organizaron y murieron. Después que el fuego de Dios cayó sobre el río Ohio en Jeffersonville, Indiana, en el año 1933, un avivamiento de sanidad rodeó el mundo, pero no vino por medio de ninguna organización. Dios obró fuera de los grupos pentecostales y fuera de la organización, y lo que Él hará en el futuro, aleluya, será también fuera de la organización. Dios no puede obrar por medio de los muertos, solamente puede obrar a través de los miembros vivientes. Y estas organizaciones serán llevadas, quemadas en el lago de fuego. Así que, hermanos Radio Escucha, llegando ya al final de esta maravillosa edad de Tiatira, donde no podremos entrar más profundamente en los concilios que hay allí y en la construcción, la organización de este gran imperio, que ya no es una Roma imperial, sino que es una Roma papal, pero en sí ella es un gran imperio. Lo entraremos en más detalle en nuestro mundo, pero quiero dejarles algo dentro de las recompensas que Jesucristo le escribe a esta edad de la iglesia. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Hermanos, en ese tiempo en el que estábamos viviendo, que es de mayor oscuridad, Dios está prometiendo a ese grupo especial la estrella de la mañana, la luz de la revelación, Jesucristo mismo en sus corazones. Hermanos, ya mi participación en cuanto al mensaje en sí está llegando a su fin, pero no queremos dejar pasar por alto este momento, ya que probablemente no vayamos a tener otro según el avance de estos podcasts. No podemos dejar pasar por alto un gran tema que vivimos históricamente en esta edad, que es el tema de las cruzadas. ¿No es así, mi hermano David Fernández? Sí, es, hermano David Cáceres. Un tema muy, muy interesante porque va a configurar lo que es el contexto europeo, ¿cierto? Y fíjate bien que nosotros hablamos hace un rato atrás de los carolingios. Cuando ya va terminando el imperio carolingio, va a suceder algo bien interesante en Europa. Ahí está el Tratado de Verdún en el año 743, se dividen los reinos, ¿cierto? Lo que va a ser en un futuro Alemania, lo que va a ser Francia, ¿cierto? Lotario, que va a quedar con una parte de Italia.
Posteriormente se van a ir configurando los reinos de Inglaterra, Francia, Germania, y con los otones van a ir configurándose también el reino o el llamado Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto? Que es casi la recuperación o el intento de volver a tener lo que fue el Imperio Romano, ¿ya? De la mano con la Iglesia Católica. Con los carolingios y también con esto, el Sacro Imperio Romano Germánico, la Iglesia Católica tiene en su mano el poder militar, ¿cierto? O el apoyo de la fuerza con estos emperadores, ¿ya? Lentamente la Iglesia se ha ido estableciendo y posicionándose en una posición, en un lugar de poder, ¿cierto? En relación con los emperadores. Lentamente ha ido tomando este poder, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a suceder? Que, como ya dijimos que el imperio se dividió en Bizancio, el imperio bizantino va a estar expuesto a los ataques de los musulmanes, ¿cierto? Van a enviar un emisario a pedir ayuda a Occidente, ¿bien? Esto va a suceder en el año 1095. Alejo I Comneno envió una embajada al Papa Urbano II en el sínodo de Piacenza solicitando auxilio, ¿bien? Entonces, este Urbano II reúne el concilio de Clermont, ¿cierto? Y ahí solicita a los caballeros y a los reyes, ¿cierto? Con un discurso en favor de las cruzadas, ¿cierto? De que hay que ir a defender los lugares santos, hay que ir a recuperar estas tierras, ¿cierto? Y ofrece a quienes luchen ahí todo, ofrece el cielo, ofrece el perdón, ofrece todo lo que puede ofrecer ahí el Papa de la época. Resumiendo entonces la historia, se van a configurar 8 cruzadas, ¿cierto? Desde ese minuto, mira, un tema muy, muy interesante. La primera cruzada, o ni siquiera la primera, sino que la primera especie de cruzada, por llamarlo de alguna manera, fue dirigida por un ermitaño, ¿cierto? Que era Pedro de Amiens, y logra convencer un grupo de campesinos, ¿cierto? Para reivindicarse y ir a luchar contra los musulmanes. Bien, arrasaron con todo a su paso, o sea, ciudades que habían, arrasaban con esto, se comían todo, desalojaban la ciudad y seguían avanzando. Se enfrentaron contra los musulmanes, los búlgaros y los seleucidas y los exterminaron. Ya así, o sea, iban con una muy buena intención, pero el ejército de los musulmanes era organizado, ¿cierto? Estos árabes, estos fieros descendientes de Ismael. Historia corta entonces, 8 cruzadas, ¿cierto? Con distintos reyes, con distintos caballeros, representantes de Europa, ¿cierto? Van a defender los lugares santos, a tratar de recuperar también los lugares santos. Lo logran algunos, ¿cierto? Y en otros casos no tienen buena suerte y recuperan Jerusalén, lo toman. En la siguiente cruzada los árabes conquistan Jerusalén y así es el devenir de esta etapa. Pero ¿cuáles son las consecuencias ya cuando estamos en el año 1200? Que las cruzadas generan, por una parte, un posicionamiento ahora del Papa. El Papa no va a la guerra, por lo tanto él sigue acá, permanente. Son los reyes los que van y mueren allá en la guerra y él se mantiene acá, ¿cierto? Y como no hay reyes, comienza a tomar un poder también sobre los territorios. Es la única imagen con poder. Ya eso es una cosa. Segundo, todas las interacciones que hay y las distintas cruzadas van requiriendo el apoyo de una clase que va llamándose o que se va configurando como la burguesía y los comerciantes. Y estos son los que van aportando a que se realicen más cruzadas y van aportando a los viajes. Consecuencia, hay una interacción entre Oriente y Occidente y comienza un intercambio económico, ¿cierto? Y un contacto cultural entre el Medio Oriente y Occidente y comienzan a enriquecerse muchas ciudades italianas en este minuto. Bien, entonces comienza a configurarse la historia de las pequeñas ciudades, Florencia, Génova, Venecia, ¿cierto? Y ya avanzando al 1200 nos vamos acercando un poquito más al año 1400, 1500, entonces, y en conclusión tenemos a una iglesia posicionada en pleno oscurantismo, ¿cierto? Con todo el poder, ¿ya?
y que lo vamos a ver esto en el título del programa Nuestro Mundo, ¿cierto? Como la iglesia ya se posiciona como tal, ¿ya? Y para ya llegar al fin de esta etapa, ¿cierto? Donde la iglesia toma completo dominio de lo político, de lo social, de los aspectos económicos, de los aspectos religiosos, ¿cierto? Que después lo vamos a ver, el cobro de indulgencia y todos estos temas que vamos a tratar en el siguiente programa. Eso, hermano David, en las consecuencias de las cruzadas, ¿cierto? Y cómo logran posicionar a la Iglesia Católica en un lugar que no tenía. Muy interesante. Qué tremendo, claro, cómo se van moviendo los engranajes de la historia. Al mirar la historia podemos ver cómo se van moviendo los engranajes para llevar a cabo lo que más adelante veremos. Aquí, al hablar mi hermano David Fernández me recordaba de algo importante que estaba dejando en el tintero, que el ángel mensajero, Jesucristo le dicta al ángel mensajero que dice: yo conozco que tus obras postreras son más que las primeras. Y el profeta de Dios, para esta finalidad, dice: cuán trágico fue que en la edad de Éfeso el amor disminuyó, y verdaderamente nada es mencionado del aumento de la labor de amor en las otras edades. Pero en esta edad, la más oscura de todas, le sirvieron a Dios cuanto más. ¡Qué gran lección es esa! No hubo merma de este afable servicio de amor hacia el Señor, sino más bien un aumento de labor. Ese es el secreto, que el enemigo trate de impedir nuestro servicio al Señor y nuestra respuesta será un aumento de servicio. Cuando los abatidos están clamando de temor, entonces es tiempo de gritar victoria. Y podemos ver, radio escucha, ya para estar cerrando, cuando le comentábamos en el inicio de esta edad de la iglesia, que esta ciudad en particular, la característica fundamental que tenía era que estos gremios controlaban la vida de la ciudad y ellos impedían que todos los que no participaban con ellos eran excomulgados o no podían formar parte de la ciudad y casi o morían o debían irse. Imagínense lo que está pasando. Eso fue lo que sucedió en esa edad de la iglesia, en estos más de 900 años. En vez de gremios, fue la misma Iglesia Católica la que controló la religión y la unió con el comercio, como decía nuestro hermano David Fernández, y logró crear algo así que si estos pequeños reyes o estos pequeñas burguesías o estos pequeños señores feudales se oponían a los dictámenes de esta iglesia, a los dictámenes de este papa emperador, entonces eran cortados y eran tomados como excomulgados y como enemigos de la iglesia y enemigos de Cristo. Imagínense. Entonces, hermanos, eso mismo se está viendo en unos pequeños tintes en cosas y situaciones que estamos viviendo en este día. Como decíamos, los engranajes se están moviendo, radio escucha. Los engranajes, usted quizás simplemente ve una pandemia, usted quizás simplemente ve cuarentenas y cosas así, pero los profetas de esta última edad, los profetas meteorológicos, como dice nuestro hermano Branham, los profetas del tiempo, los profetas de la política, los profetas de la economía, los profetas de la literatura, están diciendo que cada vez que suceden cosas como esta y la gente ve en peligro su existencia, su vida, ellos son capaces de entregar lo más valioso que tienen, que es su libertad. Miren a dónde estamos llegando en este día. Pero para esa iglesia, para esos creyentes y para ti, radio escucha, también está prometida la estrella de la mañana, Jesucristo en nuestros corazones. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, radio escucha. Esperamos que esta cápsula, este podcast, sea de bendición para ti. Ya estamos acercándonos a pasos agigantados al mediodía de este día jueves y esperamos que Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermano David.
Sí, hermano David, Dios te bendiga, que tengan un excelente día. Ha sido un interesante podcast, ¿cierto? Con mucha historia. Los invitamos a seguir documentándose, a seguir estudiando. Es una interesante edad, ¿cierto? Interesantes temas y ha sido una gran bendición poder servirles en este podcast, ¿cierto? Ser un aporte más a estos estudios que estamos realizando. Un gran abrazo, hermano David, que tengas un excelente día y un gran abrazo a todos los que están sintonizando este programa. Que tengan un gran día, que el Señor les bendiga, los cuide a cada uno y a sus familias. Shalom. Shalom, Dios les bendiga. Hasta la próxima.